Flow. Ok, muy bien, ya estamos grabando y ahora sí, vamos a dar inicio con esta presentación y vamos a abordar temas muy importantes. Este es un tema que indudablemente ha causado mucho conflicto en cuanto al personal de enfermería, en que sí se puede usar, que no se debe de usar, cuál es la colocación y el retiro del equipo de protección personal. Vamos a hablar de generalidades, sobre todo ahí específicas en cuanto a la definición operacional sobre todo. Ok, muy bien. Primero que nada vamos a dar pues las gracias, sobre todo la recomendación para que al Colegio de Enfermería de la Mixteca. ¿Por qué? Pues principalmente por estas actualizaciones que estamos teniendo, ¿no? Indudablemente es maravilloso que ustedes puedan tener estas actualizaciones, que nos busquen a nosotros como profesores para que ustedes puedan empezar a tener este tipo de capacitaciones. Muy bien. Y dentro de la mesa directiva, pues primero que nada, la presidenta, que es la maestra Isabel Rojas Osorno, la secretaria general, que es la licenciada en enfermería Ivonne Velasco Arellano, la tesorera, que es la licenciada en enfermería Eunice Zúñiga Girón, y vocales que tenemos aquí es la licenciada Yamili López Torres, la licenciada Sonia López Vicente y la maestra Adela Rocío Hernández Rubio. Con todas ellas creo que ya llevamos bastante tiempo trabajando. Por ahí creo que tenemos unos micrófonos abiertos, a ver si los pueden cerrar. Perdón, ¿estás bañado? ¿Ya? ¿Tú siempre esa clase mamá? Ayer. Espérenme, Esposa, déjenme. pinche maestro. Ok, por aquí déjenme silenciar algunos micrófonos que si no se nos interfiere en cuanto ya está, muy bien. Ok, ahora sí, continuando con la presentación y dando estos agradecimientos, vamos a ver qué es el COVID, ¿no? Y nos habla que el COVID es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que se ha descubierto más recientemente, pero que ya anteriormente habíamos tenido esta enfermedad, ya se conocía en años anteriores, ¿eh? No es nuevo el COVID, de hecho, por eso se llama SARS-CoV-2, ya había existido un SARS-CoV-1 hace tiempo, más reciente, y que empezó a causar bastantes problemas. ¿Por qué? Porque este es más contagioso. Podemos decir que no es que sea más letal, sino que se contagia más rápido, más frecuentemente. Ok, y hablando del COVID, tenemos la definición operacional de acuerdo a la Secretaría de Salud, en donde nos mandaron este comunicado oficial y que va dirigido a todas las unidades de vigilancia epidemiológica de todos los niveles, ¿eh? Y esta es la actualización de la definición operacional, en la cual nos dicen que cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas. ¿Qué puede ser tos? ¿Qué puede ser de los principales? Tos, fiebre, disnea, ¿ok? Tipo de gravedad y o cefalea también ahí nos menciona. Y que pueden ir acompañados de uno o de más de estos signos, como puede ser las mialgias, las artralgias, la odinofagia, el dolor de garganta, los escalofríos, el dolor torácico, la rinorrea, la anosmia, la disgeusia, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto y la conjuntivitis. Curiosamente, actualmente con las diferentes variantes, ya no, esta definición operacional, no la han cambiado, pero quiero mencionarles que no siempre se acompañan estos signos. Sobre todo en la gama beta, que es una de las que tiene ahora el COVID, nos puede presentar solamente uno o dos, no realmente, pero es importante conocer esta definición operacional, ¿no? Que los principales signos y síntomas son tos, fiebre, disnea y o cefalea, ¿ok? Y que pueden ir acompañado o no de alguno de los demás, ¿ok? Esto es importante mencionarlo. Ok, Levante el papel. No quiero ver ese papel tirado en la muy sala. bien. Hablando de un poco de fisiopatología, ¿no?
¿Y cómo actúa el COVID sobre el sistema respiratorio sobre todo? Actúa sobre la membrana alveocapilar, impide el intercambio gaseoso, aquí sobre todo en la membrana alveocapilar, se lleva a cabo el intercambio gaseoso, lo que le llamamos hematosis. Y lo que hace el COVID es que principalmente impide este intercambio gaseoso que sucede en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos va a provocar el COVID? Que no haya este intercambio gaseoso. Ok, hablando de esto, nos habla de las bombas de sodio-potasio. ¿Por qué esta bomba de sodio-potasio? ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs y donde veíamos que principalmente había este intercambio gaseoso y que ayudaba a la función cardiorrespiratoria, ¿cierto? Pues lo que hace es que lo que provoca en esta es una lesión en la membrana alveolar, lo que permite que se cierre por completo. Cuando nosotros utilizamos sobre todo la ventilación mecánica o la oxigenoterapia en flujo de alta frecuencia, es mantener este alveolo completamente abierto y que no se cierre, porque a veces es muy difícil que pueda cerrarse. Ok, y sobre todo porque aquí hay un secuestro de neutrófilos y empieza a haber ahí un pequeño daño, aparte de que aumenta el líquido, crea edema en estos alvéolos y empieza a tener esta lesión pulmonar aguda, en la cual empieza a dañar el epitelio y puedes llegar a comprometer el intercambio gaseoso de una manera más. El aumento de la osmolaridad, pues es indudable el edema, ¿no? Que el edema que llega a ocasionar en estos alvéolos, pero solamente es como dato de la fisiopatología. Muy bien. Hablando de la sintomatología, esta figura nos habla de la clasificación de los estados de la enfermedad de COVID-19 y de los posibles objetivos terapéuticos que puede tener, ¿no? Nos habla de un estadio 1, 2 y 3. En el estadio 1 es la infección inicial, es la fase de la respuesta viral. El estadio 2 nos habla de una fase pulmonar, que quiere decir que ya hay un daño sobre todo pulmonar, esto que habíamos visto de la fisiopatología, en donde el COVID está teniendo este edema dentro los alvéolos sobre todo. Y el estadio 3, que nos habla de la fase hiperinflamatoria. ¿Ok? Esto es en cuanto, de hecho ustedes lo van a encontrar, lo buscan en internet, lo van a encontrar mucho hablando del COVID, ¿ok? Y nos habla de las diferentes fases que hay. Nos habla de los síntomas y los signos clínicos. Dentro de los síntomas, del 1 al 5 días nos habla de la fiebre de 37,5 grados centígrados, tos seca, diarrea, cefalea y algunos de los que ya habíamos mencionado. Del día 5 al día 10, sobre todo entre el día 7 y 10, nos habla de la disnea, la hipoxia que hay. Hay una disminución de la saturación de oxígeno por debajo de los 90 y nos habla que dentro de, sobre todo esta combinación de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno es menor a 300 milímetros de mercurio. Este es sobre todo un parámetro para la terapia intensiva en donde permite que cuando hay menor de 300 milímetros de mercurio en este intercambio, sobre todo en la función respiratoria, necesitamos entubar al paciente o ponerle por lo menos el CPAP, que es el flujo de alta frecuencia. ¿Ok? Nos habla sobre todo eso. Y nos habla de que del día 10 al 14, el paciente ya presenta un síndrome respiratorio agudo y un shock de insuficiencia cardíaca, que es lo que podría en los pacientes que empiezan a agravarse sobre todo, ¿ok? Dentro de los signos clínicos nos habla de linfopenia, nos habla de alteraciones sobre todo en las transaminasas, en las enzimas cardíacas, del día 5 al día 10 nos habla que ya al tomar una placa de tórax vamos a tener por ahí algunas alteraciones. Ya va a haber algunas zonas, sobre todo lo que vamos a ver ahí es líquido, el edema que se ocasiona en los pulmones, ¿no? Va a haber aumento de las transaminasas, sobre todo. Y del día 14, sobre todo en el estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria, ya vamos a tener marcadores inflamatorios, va a tener una
PCR, pues indudablemente positiva, va a haber la deshidrogenasa láctica, va a estar aumentada y va a haber alteraciones troponina I, dímero D, algunas de las enzimas cardíacas. Entonces, esto sobre todo es en cuanto a la sintomatología, de acuerdo a las fases del COVID, sobre todo cuando empieza a agravarse esto. Muy bien. Y hablando del COVID-19, pues la enfermedad puede dejar una huella negativa en todos nosotros, aún en los jóvenes, en casos leves. Para aquellos de los jóvenes o los niños que a ellos no les da, actualmente sí hemos encontrado casos, sí ha disminuido un poco el índice de mortalidad, pero no quiere decir que tengamos que disminuir estas medidas de precaución. Estas son algunas de las afecciones y sobre todo es en el sistema respiratorio. Una de las principales es la fibrosis pulmonar, principalmente la capacidad, se ve disminuida esta capacidad pulmonar, entonces es una de las principales, pero también tenemos alteraciones neurológicas, deficiencia de la memoria, atención, comprensión y pérdida neuronal difusa. Sobre todo de la memoria es muy frecuente en los pacientes que presentaron COVID. Déjenme decirles que su profesor, 2 veces fui positivo a COVID. En la primera, la verdad es que me fue muy bien, la segunda no tan bien, pero es importante esto de que afortunadamente no fue tan grave, no tuve secuelas, según digo yo, ¿verdad? Pero es importante esta situación. Me he hecho chequeos después y sí. Lesiones al miocardio, sobre todo, ¿cuál? Cardiomegalia es una de las principales, ¿eh? Que el corazón se haga grande es una de las principales en los pacientes de COVID. Y esto si nos fue bien, a algunos pues infarto agudo al miocardio, trombosis coronaria principalmente. Una de las principales complicaciones del COVID es la trombosis. Cambios de humor, psicosis, sí, indudablemente. También, sobre todo en lo psicológico, pues creo que es una de las principales que también nos afectaron. Muy bien. Y esto hay que darle seguimiento médico. ¿Pero qué nos toca hacer para prevenir o romper la cadena de transmisión? Pues principalmente, principalmente aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La higiene de manos, los 5 momentos, hoy más que nunca, con agua, con jabón y alcohol gel. Aquí hay una regla importante. Actualmente nos dicen que yo me tengo que hacer el lavado de manos con agua y con jabón un 20% y con alcohol gel un 80%. ¿Qué quiere decir? Que por recomendaciones, por cada lavado de manos, por lo menos, o por cada lavado de manos con agua y con jabón, yo puedo utilizar el alcohol gel 5 veces. Y puedo volverme a hacer otro lavado de manos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que yo debo de lavarme las manos cuando tuve contacto con secreciones o con fluidos corporales, como nos los dicen los 5 momentos. De los 5 momentos son 2 antes, 3 después. Antes del contacto con el paciente, antes de cualquier tarea aséptica, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno y después de contacto con fluidos corporales. Entonces, después del contacto con fluidos corporales, yo me tengo que lavar con agua y con jabón y las demás veces lo puedo hacer con alcohol gel. Por eso nos dice que debe de ser un 80-20, 80 veces, perdón, 80% alcohol gel y 20% con agua y con jabón, ¿ok? El uso adecuado del equipo de protección personal, que es algo que vamos a ver aquí, el uso de mascarilla, cubrebocas, adecuadamente, sin válvula, que puede ser N95, KN95, en procedimientos que generan aerosoles. Esto es importante mencionar y lo vamos a ver más adelante, pero de acuerdo a los documentos que les vamos a compartir, que ustedes van a tener esta evidencia científica, no porque lo digo yo, sino porque está científicamente comprobado, que la mascarilla KN95 o N95 solamente en procedimientos que generan aerosoles, ¿ok? ¿Cuáles son los procedimientos que generan aerosoles? Pues principalmente la intubación del paciente, oxígeno, micronebulizaciones o que pueda yo utilizar una ventilación positiva, lo mismo que decimos, ambucear al paciente. Estos son los generadores de aerosoles, ¿ok? Que mi paciente tenga oxígeno, ya sea por mascarilla, también es un generador de aerosoles. Y es donde utilizamos los N95 y KN95. ¿Qué quiere decir N95 y KN95? N95 sobre todo es una clasificación
de Estados Unidos y que actualmente en México tiene una verificación por norma oficial y por ISO, ¿ok? Entonces, ¿qué es el ISO? Es como una clasificación o una revaloración o cuantificación. Vamos, un sello de garantía, ¿ok? Esas son. Sobre todo la N95 se usa en Estados Unidos y en México, y la KN95 es China. Van a encontrar otras mascarillas que son la FF1 o la PFF2, sobre todo son europeas, ¿ok? Pero todo depende de la región del mundo, ¿ok? Pero ¿por qué se llaman N95? N porque es sobre todo de Estados Unidos y 95 porque filtra el 95% del aire que entra, ¿ok? Por eso es que es el 95, porque es la filtración del 95% de estas partículas. Muy bien. También es muy recomendable el uso de la careta o de protección facial ocular en pacientes sospechosos o confirmados, ¿ok? Precauciones estándar por gotas y por vía aérea. También tenemos la de por contacto. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Y los protocolos de seguridad y higiene al salir del hospital y sobre todo al regresar a casa. Estas recomendaciones que vamos a hacerles aquí. Ok, dentro de las recomendaciones, la sana distancia. Incluso en las áreas de trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de el primer nivel de atención, es importante mencionar que la principal recomendación es esta sana distancia. ¿Ok? La limpieza y desinfección de objetos y superficies. Aquí también vamos a entrar en un tema muy importante que son los sanitizantes. ¿Ok? ¿Por qué los sanitizantes? Y vamos a darle paso a esto. Hablando de la limpieza y desinfección en cuanto a objetos y superficies, los sanitizantes son especialmente para objetos y superficies. ¿Ok? Si ustedes no son para que los apliquemos directamente en el ser humano. ¿Por qué es importante esto? Y, de acuerdo a una página que es Excielo, Cielo, ahorita les voy a compartir el link también para que tengan esta evidencia, ¿ok? Hay mucha diferencia entre un antiséptico y un desinfectante. El antiséptico es aquella sustancia que puede destruir microorganismos patógenos y que son aplicados directamente en un infectantes. Son aquellas sustancias que utilizamos para que nosotros podamos destruir microorganismos patógenos, sobre todo en material no vivo. ¿Qué quiere decir esto? Superficies, objetos, sobre todo material instrumental y demás. ¿Ok? Esa es una gran diferencia entre antiséptico y desinfectante. Y la gran mayoría de los sanitizantes lo que utilizan son desinfectantes. Entonces, de hecho, si ustedes leen las etiquetas, aquellos, ahora nos venden muchísimos, muchos de diferentes marcas, pero todos aquellos nos dice que se aplican sobre superficies. Ninguno de ellos nos dice que se aplica directamente sobre el ser humano, mucho menos en la cara y en los ojos y demás. ¿Ok? Este es un mito que nosotros nos hemos venido haciendo, pero sobre todo, ¿y esto por qué? Porque hubo sobre todo, instituciones grandes, muy grandes, utilizaron unas cámaras de desinfección. Ok, regularmente estas cámaras de desinfección, el principal material que utilizan es alcohol al 70%. ¿Ok? Al sol isopropílico, que puede ser desde el 70 hasta el 96, ¿ok? Así no lo manejan, pero principalmente el desnaturalizado al 70%. Entonces, recomendación, si alguien quisiera y que no es obligatorio y que sobre todo comprobado científicamente no ayuda de mucho. Ahorita vamos a ver las recomendaciones que sí nos ayudan, pero si ustedes se sienten, porque es más como algo psicológico, y sí, a mí también me ha llegado a pasar, pero ¿cuál es lo que yo utilizo para rociarme sobre la ropa, sobre todo? Es alcohol al 70%, ¿ok? Si ustedes
quieren utilizar algo para que pudieran rociarlo sobre su ropa, no sobre la cara, las manos y esto. Para eso utilizamos el equipo de protección personal o el lavado de manos. Pero si alguien quisiera utilizarlo, alcohol al 70%, solamente alcohol, porque el alcohol es el único antiséptico, sobre todo que para rociar, que podemos utilizar en materia viva, en seres humanos. ¿Ok? Muy bien. Está hablando de la limpieza y la desinfección. Todos los demás no. Ahorita les voy a poner una tabla, pero ni el alcohol diluido lo que nos va a provocar puede ser una neumonitis, una irritación de garganta o simplemente podemos tener quemaduras de la vía respiratoria. Entonces, ni el cloro con la dilución al 10% se sirve para seres humanos, son para superficies. Las sales cuaternarias tampoco, ni el amonio, ninguno de que son desinfectantes o de estos que traen los sanitizantes, no los recomiendan para que nosotros lo apliquemos directamente sobre el cuerpo, la cara, los brazos, la piel, ¿ok? Porque causa lesiones. Hay algunos que se convierten, el cloro sobre todo, se convierte en ácido clorhídrico cuando tiene contacto con la piel, con las mucosas. Entonces, por favor, no lo hagan, ¿ok? Mantener en lo posible las áreas bien ventiladas, esto sí es una recomendación, tener áreas bien ventiladas, ¿ok? Muy bien. Espérenme tantito aquí, déjenme irle dando. Ok, hablando de los tipos de aislamiento, perdón, ya me adelanté un poquito. Hablando de los tipos de aislamiento. Me habla que tenemos 4 tipos de aislamiento. El rojo, que son las precauciones estándar y que son con todos los pacientes, ¿eh? El lavado de manos principalmente, sí, el lavado de manos. Espérenme, déjenme por aquí un microfonito que tenemos, porque si no... Ok, ahora sí. Muy bien. Esto que tenemos que es las precauciones estándar que viene con rojo, estos son los tipos de aislamiento universal en todos lados, ¿ok? El rojo es para todos los pacientes. El lavado de manos, el uso de bata, el uso de guantes, la mascarilla o los lentes y el uso de recolectores, ¿ok? Y es en todos los pacientes, ¿ok? Muy bien, también nos viene, ¿por qué les ponemos los 4 tipos de aislamiento? Porque el COVID-19, la transmisión puede ser por contacto, por vía aérea y por gotas. El verde es por gotas y nos habla que en el verde es lavar las manos antes y después del contacto con el paciente. Un cuarto aislado, si nos dice, usar mascarilla para la atención del paciente. En este tipo de pacientes, cuando ya es por gota o por vía aérea, nos recomiendan usar una mascarilla de alta eficiencia. ¿Cuáles son las mascarillas de alta eficiencia? Las N95, las KN95, ¿ok? Usar guantes y bata antes del contacto con las secreciones y vía respiratoria. Nos está hablando en específico que ya tenemos contacto con la vía respiratoria y con gotas o con fluidos, ¿ok? Para las precauciones por contacto, ¿ok? Nos dice que debemos de lavarnos las manos antes y después de usar guantes. Aquí tendremos que usar guantes, usar mascarilla, gorro y bata al realizar procedimientos invasivos o con riesgo de contaminación y usar guantes antes del contacto con la sangre, líquidos corporales del paciente que ya sabemos que está infectado con algún microorganismo, ¿ok? Entonces, esto es sobre todo en Disculpe, los no de cambió su diapositiva. contacto. Perdón, perdón. Su diapositiva no cambió, si le puso otra, se quedó en las recomendaciones. Ah, me quedé en las recomendaciones. Espérenme tantito, porque creo que por ahí no cambió la diapositiva. Ahora sí ya se ve. Sí, maestro, ya se ve. Ah, perdón. Es que por ahí se había apachurrado. Ok, estos ya les había mencionado, son los tipos de aislamiento. Tenemos el rojo, que es estándar para todos los pacientes, el verde, que es por gotas, el amarillo, que es para los pacientes con contacto, y el azul, que es la vía aérea. Y en el azul nos habla que sí debe ser un cuarto de presión negativa. Indudablemente, para los pacientes con COVID
son pocos. De hecho, yo estoy en el Hospital de Ginecobstetricia de La Raza y no tenemos un cuarto de presión positiva para pacientes con COVID. El único hospital que cuenta con los cuartos de presión positiva es el Hospital de Infectología y que es donde alberga gran número de pacientes positivos con COVID. La verdad es que nosotros sí hemos tenido pacientes con COVID, pero no tanto. Entonces, esta presión negativa es precisamente para que no estén en el ambiente, ¿ok? Porque sobre todo es por vía aérea. Y esto nos habla de la generación de aerosoles. Pacientes que requieran una habitación de aislamiento con mascarilla antes de entrar, mascarilla tanto el paciente como el personal de salud, lavarse las manos y lavarse las manos antes y después de usar los guantes, ¿ok? Estas son las recomendaciones en cuanto a los tipos de aislamiento. ¿Qué quiere decir? Solamente que yo tenga un paciente confirmado o sospechoso de COVID, entonces es donde yo voy a utilizar el equipo de protección personal completo, ¿ok? Lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿ok? Pero hablando de las acotaciones, lo primero que tenemos que hacer es la higiene de manos, con agua y con jabón o con alcohol gel al 70%. Ya habíamos visto cuál es el porcentaje, 80-20, 80% con alcohol gel, 20% con agua y con jabón. El bata nos habla de la bata y sobre todo cuando tenemos contacto con pacientes de este tipo y es una bata que puede ser desechable, impermeable o bata de algodón, también no lo maneja. La mascarilla quirúrgica, y esta sobre todo nos habla ahí que puede ser por gotitas. La vía, no la vía aérea, puede ser el aislamiento de color verde, que es por gotas, ¿ok? Hablando de esto, por sobre todo la recomendación, nos dicen que cuando atendemos pacientes con COVID en casa, es suficiente que yo utilice la mascarilla tricapa quirúrgica. Con eso es más que suficiente, tanto el paciente como el personal que lo está atendiendo, ¿ok? Los lentes o protectores faciales, y esto nos habla sobre todo en las de contacto, ¿ok? Y los guantes sigue siendo contacto. El respirador N95 en los generadores de aerosoles, ya lo habíamos mencionado, que vayamos a intubar al paciente, que tenga micronebulizaciones, que el paciente esté tosiendo constantemente, sobre todo ese, y estornudando sobre todo, ¿ok? Entonces esos son los respiradores N95 y nuestro gorro, ¿ok? Y aquí abajito nos especifica procedimientos generadores de aerosoles, reanimación cardiopulmonar, ventilación con presión positiva, ya sea BiPAP o CPAP, la intubación endotraqueal, aspiración de secreciones aún con circuitos cerrados, ventilación oscilatoria de alta frecuencia y traqueostomía, fisioterapia torácica, tratamiento con nebulizadores, inducción de exputo y broncoscopía, cirugías que pudieran tener. Estos son los generadores de aerosoles. Es donde yo necesito utilizar una mascarilla N95. ¿Ok? Luego tenemos el segundo que nos dice ahí, solo en caso de que por alguna razón se decida hacer necropsia, se dotará de mascarilla N95. Debe evitarse en la medida de lo posible esta práctica, pero no puede llegar a ser necesario. Ok, importante mencionar. Solamente en los generadores de aerosoles. Aquí, de acuerdo a la Secretaría de Salud, ya nos menciona, no solo la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, también hace estas recomendaciones. No crean que solamente la Secretaría de Salud. Muy bien. Ahora, siguiendo con las recomendaciones, nos habla que en los accesos hospitalarios, las salas de esperas, el personal de vigilancia, asistentes médicas y trabajo social debe de utilizar lavado de manos con agua y con jabón o alcohol gel y la mascarilla quirúrgica. En el consultorio de medicina familiar y no familiar, una consulta regular, médicos y enfermeras va a ser lavado de manos, mascarilla quirúrgica y el uso de guantes. ¿Ok? Sobre todo, acuérdense, el uso de guantes ya teniendo contacto directo. ¿Ok? Consultorio de medicina familiar,
que solo atiende problemas respiratorios. Aquí es donde ya utilizamos el equipo de protección personal. Lavado de manos, mascarilla KN95, bata, gorro, guantes y protector facial, que puede ser gogles o puede ser mascarilla. Dentro del triage respiratorio, el médico general, familiar, no familiar, el auxiliar de enfermería, ya es un equipo de protección personal, pero estamos hablando de un triage respiratorio, ¿ok? Una persona que atiende pacientes sobre todo de enfermedades respiratorias que pueden ser generadoras de aerosoles. Muchos de estos pacientes ya van con oxígeno por puntas nasales, entonces son generadores de aerosoles. Ok, toma, nos habla en la última imagen, la toma de muestra para diagnóstico laboratorio. Indudablemente, cuando vamos a hacer la PCR, necesitamos un equipo de protección personal, ¿ok? Técnico laboratorista, químico clínico, el patólogo clínico, el médico general, familiar o no familiar, con las pruebas rápidas que ahora también realizamos, ¿ok? Aquí ya nos especifica un poquito más. Muy bien. Hablando de las ambulancias de traslado, sí, indudablemente en los pacientes que son sospechosos o confirmados o que tienen alguna, algo respiratorio, también equipo de protección personal. Cubículo de aislamiento, hospitalización o unidad de cuidados intensivos sin procedimientos generadores de aerosoles. De hecho, ahí se dan cuenta, solamente tenemos el equipo de protección personal, pero con una mascarilla quirúrgica. ¿Ok? En un cubículo de aislamiento del área de reanimación de urgencias, hospitalización o cuidado o unidad de cuidados intensivos con procedimientos generadores de aerosoles, ya nos habla del equipo de protección personal completo con KN95. Hablando de la anatomía patológica, el médico no familiar, el ayudante de la autopsia, sigue siendo un equipo de protección personal, pero ya con una mascarilla quirúrgica. ¿Ok? El traslado de pacientes entre servicios de la unidad, médico no familiar, enfermera especialista, general, auxiliar de enfermería, inhaloterapeutas y camillería. Solamente estamos hablando del traslado y que no estamos generando en este momento, sobre todo en los hospitales cuando tenemos un paciente con COVID y se traslada, pues usamos una cápsula. Entonces ahí vamos, no es necesario que usemos una mascarilla KN95, una mascarilla facial N95 o KN95 porque no estamos generando aerosoles. ¿Ok? Muy bien. Hablando de la eficacia de los cubrebocas, quise ponerle esta imagen, ¿no? Tenemos aquí los KN95, el quirúrgico, el FP1, que tiene que ver sobre todo la parte, estos son más europeos, ¿no? El N95 tiene un 95% de eficacia para virus, un 100% para bacterias y algunos otros patógenos, ¿ok? El cubrebocas quirúrgico tricapa también tiene un 85% de eficacia en los virus, ¿ok? Disminuye un poco en las bacterias, en los hongos y en otras. Quiero mencionarles, esta la quise poner no solamente para ver la eficacia, sino porque algunos ya hasta nos vendían cubrebocas con carbón activado, ¿cierto? Y creemos que los cubrebocas o las mascarillas con carbón activado son mejores. No, de hecho, curiosamente, el carbón activado lo que hace es que es un filtro. Lo que hace es filtrar sobre todo el agua, no es que filtra el aire. Entonces, el carbón activado solamente es que yo tuviera contacto con agua directamente. Entonces, lo que filtra el carbón activado es agua. Y quiero ver que aquí la eficacia contra los virus es muy, muy baja. Podríamos decir que es la misma que los de tela o los de esponja, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Las mascarillas KN95 y N95 se recomienda que no tengan válvula, ¿ok? Porque estas válvulas, así como permiten la salida, también permiten la entrada. Por eso es que no deben de tener válvula. Debe de ser una mascarilla N95 sin válvula o KN95 que no contenga válvula, porque si no, de nada nos sirve, sobre todo en la protección contra aerosoles. Yo traigo una mascarilla KN95 y mi paciente le tengo que dar presión positiva con un ambú.
no me va a servir de nada esa mascarilla. Entonces es importante esta situación. ¿Ok? En algunos hemos tenido hasta una lista, por ahí a lo mejor a ustedes, cada institución ha adoptado su lista de verificación de colocación y retiro del equipo de protección personal. No hay una en específico que nos diga. De hecho, la Secretaría de Salud lo que ahora nos recomienda son los banners. Va a haber banner que les vamos a compartir y les vamos a dar toda esta información que nos los recomienda y se los vamos a compartir para que ustedes lo tengan. Pero quiero mencionarles que estas cédulas para la verificación de colocación y retiro del equipo de protección personal las ha ido adoptando cada institución. No es específicamente que nos recomiende. El uso de los banners es todavía mejor. Aquí, si se dan cuenta, no, son 12 pasos para ir colocando el equipo de protección personal. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, esto del equipo de protección personal. Muy bien. Hablando de la guía para el uso del equipo de protección personal. Esta es una actualización de noviembre del 2020, que es precisamente en la que está basada esta presentación. El panorama actual de las enfermedades infecciosas nos habla de la prevención y control de este tipo de enfermedades, que son el pilar fundamental para lograr una atención segura y de calidad. Los trabajadores de la salud tienen alto riesgo de infección, por eso es que los criterios que utilizamos del equipo de protección personal es para disminuir este riesgo que pudiera tener el personal de salud. Y el objetivo de la guía para el uso del equipo de protección personal es establecer las directrices para el uso adecuado del equipo de protección personal que debe utilizar el personal de la salud y administrativo en las unidades médicas de los 3 niveles de atención, del IMSS, de cualquier institución. Hablando del personal que no es principalmente de salud, nos habla del administrativo desde el vigilante, ¿eh? Y es precisamente reducir los riesgos de los trabajadores de la salud en pacientes o visitantes. Está mojada. Ok, nos habla aquí que hacer eficiente el uso de los insumos disponibles. Aquí venimos a un tema importante, ¿ok? Y asegurar la protección del personal ante la pandemia. ¿Qué pasa actualmente? Hubo un uso del equipo de protección personal desmedido, ¿eh? Desmedido a grandes escalas, en donde lo utilizábamos en pacientes, a veces nos colocábamos un equipo de protección personal y era solamente para ver al paciente a través de un cristal. Y ese equipo de protección personal no le dábamos el desecho adecuado. ¿Qué es el desecho adecuado? Cuando un paciente utiliza, un familiar o un equipo de multidisciplinario de salud utiliza un equipo de protección personal y no tuviste contacto con un paciente sospechoso o confirmado de COVID, ese equipo de protección personal va a la basura municipal. ¿Qué empezó a suceder? Todos estos equipos de protección personal se iban a las bolsas rojas. ¿Y qué pasa con las bolsas pero rojas? cuando... Espérenme tantito, déjenme por acá silenciar otra vez un micrófono. Ok. ¿Qué pasa con estas bolsas rojas? En las instituciones de salud, el RPBI, la recolección de productos biológico-infecciosos que van en las bolsas rojas tienen una disposición adecuada, que es incinerarlos. Y regularmente a las instituciones se los cobran por kilo. Entonces ahí fue donde hubo un desabasto de equipo de protección personal, un gasto innecesario y demás. No justificamos a nadie, ¿ok? Pero la evidencia científica, y precisamente de esto trata toda esta plática, es que no despilfarremos estos recursos, ¿ok? Vamos a hacer mención de todos estos. Muy bien. Pero en una de las principales, por eso dice hacer eficiente los insumos disponibles, el equipo de protección personal. Muy bien. Nos habla aquí ¿qué nos presenta? Los aspectos importantes de esta guía. El equipo de protección personal se ha utilizado desde el siglo XIV. ¿Ok? ¿Por qué? Desde pandemias anteriores.
Cuando hablábamos de la peste negra, de hecho, la peste negra fue donde se empezó a utilizar por primera vez los cubrebocas. Y estos que atendían a los pacientes de la peste negra utilizaban unas que eran como picos, no sé si se acuerdan que parecían unas mascarillas que parecían como picos de cuervo. Porque en esos picos de cuervo, perdón, estas mascarillas que utilizaban al fondo, utilizaban esencias. Ellos creían que la peste era la que provocaba la enfermedad, entonces ponían esencias para que oliera rico y el mal olor no entrara hacia ellos. Desde ahí se empezaron a utilizar estas mascarillas o cubrebocas o mascarillas faciales. Se define como todo equipo de protección personal al aparato dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano. Porque no solamente en la pandemia se utiliza equipo de protección personal, en las construcciones se utilizan equipo de protección personal también y hasta les ponen ahí su casco, sus guantes, sus botas, ¿cierto? Entonces es todo aquel dispositivo creado para preservar el cuerpo humano. Los criterios para el equipo de protección personal es el área de la unidad médica donde estamos trabajando, el tipo de personal, ya sea de salud, administrativo y los pacientes. Ya les mencioné sobre todo qué es lo que debe de llevar cada uno de los diferentes, ya sea en el consultorio, en la entrada, el vigilante y donde hay producción de aerosoles. En general, los artículos que conforman el equipo de protección personal deben de cumplir con ciertas características y aquí muchos vamos a diferir. Impermeabilidad, sí. Resistencia, pues, algunos no son tan buenos o tan resistentes, ¿verdad? Ser ajustables, no hombre, aquí hay, no son algunos tan ajustables. Ser hipoalergénicos es así, cumple. Y la variabilidad en tallas, no. En esta, a veces aquí los equipos de protección personal, pues son grandes o las batas son extra grandes y tenemos compañeros o compañeros muy pequeños, entonces no siempre aplica, ¿ok? Las precauciones de aislamiento por mecanismo de transmisión, ya lo habíamos mencionado, las infecciones asociadas a la atención de la salud, de acuerdo a la NOM 045, que es precisamente la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud, que antes eran las infecciones nosocomiales, la NOM 045. Las mismas precauciones ya las habíamos mencionado, los tipos de aislamiento, estándar rojo, precauciones por contacto amarillo, por gota verde y por vía aérea azul. Ya hicimos cada una de ellas, las desglosamos. La consideración para volver eficiente el equipo de protección personal son estas acciones generales. Una de las principales, mantener la dotación constante del equipo de protección personal. Hemos tenido por ahí algunas deficiencias, pero lo que tenemos que concientizar es en dónde sí utilizamos un equipo de protección personal completo, en dónde no. Capacitar y sensibilizar al personal, algo que están haciendo con ustedes y que agradecemos otra vez al Colegio de la Mixteca, porque nos están dando las bases científicamente de cómo utilizar esto. Tener en cuenta los factores institucionales e individuales. ¿Ok? Recordemos que cada una de las instituciones tiene diferentes directrices, ¿no? Y realizar esta supervisión y asesoría utilizando la lista de verificación. Y tiene un asterisco porque les había mencionado, en todas las instituciones cada quien ha adoptado su lista de verificación. Hay en algunas donde, en lo particular en nuestro hospital, en las áreas críticas o sobre todo cuando tenemos en quirófano paciente que va a entrar con COVID confirmado a cirugía, pues hay un monitor el cual se encarga de verificar la adecuada colocación y retiro de un equipo de protección personal. Aclaro, no siempre ni en todos los turnos. Hay quien va a decir, yo soy del turno de la noche y eso es mentira. Sí, la verdad es que depende mucho del personal con el que cuente la institución, ¿ok? Y no está normado que deba de haber alguien que verifique. Para eso los banners que también les vamos a compartir y que ahorita los vamos a ver. Tener protocolos para el procesamiento de material reutilizable. Aquí otro punto importante. Creemos que porque estuvimos con un paciente sospechoso confirmado de COVID, los gogles y las caretas ya no las volvemos a utilizar, aunque las pongamos en solución clorada, al 10%, ya no lo volvemos a utilizar. ¿Por qué? Creemos que no tuvo una adecuada desinfección. ¿Quién es el responsable de este equipo reutilizable? ¿Quién lo utilizó? Eso sí queda claro
queda, y es importante aclararlo, ¿ok? Muy bien. Las consideraciones para volver eficiente nos habla de las acciones específicas que aumentan la eficiencia del uso del equipo de protección personal, que estas incluyen delimitar y señalizar las áreas para la colocación y el retiro del equipo de protección personal. Créanme que ninguna institución de salud, a menos aquellas que ya utilizaban este tipo de aislamiento, estaban destinados o tenían una área destinada para esto. Cada una de las instituciones lo ha ido acondicionando con el paso de la pandemia. ¿Para qué? Para que tengamos un área donde podamos colocar el equipo de protección personal y en dónde poderlo hacer el retiro del equipo de protección personal. Pero indudablemente esta pandemia pues a todos nos cayó de sorpresa, ¿no? Establecer los tiempos para la hidratación, descanso y alimentación del personal, considerar la agrupación y priorización de actividades. Esta es importantísima de establecer los tiempos. Depende mucho de las instituciones y del personal. A mí me ha tocado estar dentro de una sala con pacientes con sospechosos o confirmados con COVID, todo un turno. Es estrenante, es cansado, desgastante, es una deshidratación y demás, pero todo depende de los recursos humanos que pueda tener la institución. Entonces, sí es importante esto, ¿ok? Cada institución tiene diferentes, hay instituciones, sobre todo en las áreas que atendemos pacientes con COVID, en donde nos turnamos entre compañeros, ¿no? Tú entras primero, yo entro después. ¿Para qué? Pues principalmente para tener este descanso. Muy bien, ahí me pasé. Curiosamente, la Secretaría de Salud nos manda un documento específico y un banner en específico para que aprendamos a cómo colocarnos la mascarilla, ¿ok? El control y ajuste del sellado de los respiradores N95, KN95 o N99. Para evitar filtraciones, es preciso seguir los 5 pasos para el correcto ajuste y sellado. Nos habla del paso 1. Por acá yo tengo mi equipo de protección personal, que ahorita ya lo vamos a utilizar. Y nos habla del paso 1, sostener el respirador con la orientación correcta. ¿Ok? Aquí yo tengo mi mascarilla N95 y aquí nos dice que yo debo de poner o colocar mi mano y que las bandas elásticas deben de quedar por debajo de mi mano. ¿Ok? Si es a los lados, debe de estar una a cada lado. Dice sostener el respirador con la orientación correcta. Paso 2, colocar el respirador debajo del mentón. La colocación va de el mentón hacia el tabique nasal. Importante mencionar, porque a veces nosotros lo colocamos del tabique nasal hacia el mentón y aquí nos dice que la colocación correcta debe ser del mentón por debajo del mentón, ¿ok? Vamos a estirar las bandas elásticas y va a ser la colocación del mentón hacia el tabique nasal y voy a estirar las bandas elásticas. Me dice que deben de ir en la posición correcta. Yo debo de, la banda que está por debajo pegada hacia el mentón va a ir hacia el cuello, ¿ok? Yo la coloco y la voy a poner hasta el cuello. Y la otra va a quedar en la región occipital. Y para las mujeres, sobre todo que se hacen chongo, debe de quedar por encima del chongo, ¿ok? Y me dice que el paso 4, voy a moldear el área hacia la nariz, ajustando con 2 dedos de cada mano. Y el paso 5 va a cubrir el frente del respirador para evaluar el sellado. Y esto pareciera ilógico, pero sí tendría que hacerlo con ambas manos. Hacer una inspiración y una exhalación para ver que no tenga fugas. ¿Ok? Esa es la correcta colocación de la mascarilla KN95. ¿Ok? Es la correcta colocación. Ahorita vamos a hacer todo el procedimiento. Pero para la colocación y retiro del equipo de protección personal, curiosamente me voy a regresar tantito. Parece ilógico, pero sí es muy cierto que aunque ya llevamos mucho tiempo en esta pandemia, no todos sabemos cómo colocarnos una mascarilla N95, KN95 adecuadamente. Entonces, lo que
fue algo que debido a esto, luego ungimos el personal como monitores, vimos esta deficiencia, entonces por eso es que se realizó esta diapositiva, este banner, ¿ok? Hablando de la colocación y el retiro del equipo de protección personal, es importante designar un observador en áreas COVID, ¿ok? Antes de colocarse el equipo de protección personal. Y si no lo tuviéramos, precisamente por eso tenemos esta información, estos banners donde dice que debemos de retirarnos anillos, pulseras, esmalte, uñas de acrílico, el reloj de pulso, que no debemos de tener el uso del celular porque es un fomite, es una fuente importante de contacto. Hay ahora unos protectores, pero curiosamente los protectores no son desechables, entonces tampoco no siempre le damos el adecuado uso a esto. La recomendación es que no lo tengamos, ¿ok? A veces sí causa conflicto. Actualmente el celular se ha vuelto como una parte de nosotros y cuando nos lo quitan hasta sentimos que nos quitan una parte del cuerpo, ¿verdad? Pero es importante esto sobre todo en pacientes que sí hay producción de aerosoles y contacto directo con este tipo de pacientes, aclarando. ¿Ok? Tener el cabello recogido, levantado y una de las recomendaciones en hombres, que no tengamos barba. Hay quien va a decir, pues yo no me voy a quitar mi barba. Bueno, ya es una recomendación a final de cuentas, pero sí se recomienda porque la barba sí evita que haya un adecuado sellado de la mascarilla N95. Entonces, por eso se recomienda que no tengamos barba los caballeros, sobre todo. Muy bien. Para la colocación del equipo de protección personal, me dice que se debe de utilizar la técnica correcta y efectuar la siguiente secuencia. Y aquí le voy a dar un poquito de zoom. Espérenme tantito, voy a salirme tantito para activar el zoom que tenemos por acá para que podamos hacer estos acercamientos específicos. Ok, muy bien. Ahora sí. Regresamos a la presentación. Ya estamos aquí en la presentación y pueden visualizarles todos la presentación. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí ya le pude hacer aquí un zoom. ¿Ya pueden visualizar la presentación con el zoom que estoy realizando? Sí, sí se aprecia, profesor. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Hablando para la colocación del equipo de protección personal, nos habla que el primer paso que tenemos que hacer. Ok, aquí importante mencionar y que yo se los recalco a mis alumnos y a ustedes les voy a hacer esta recomendación. Regularmente para esta colocación solamente son 7 pasos. Para el retiro, digamos que es el doble, ¿ok? Para el retiro del equipo de protección personal va a ser el doble, ¿ok? Pero quiero mencionarles esto, ¿por qué? Situación, para que se vayan recordando que son 7 pasos. Y si yo conté 6, entonces en ese momento, pues estoy identificando que me hace falta un paso, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar, perdón que le haya, pero necesitábamos admitir por ahí a alguien. Otra vez le vuelvo a dar zoom y me habla aquí. El primer paso, higiene de manos con agua y con jabón. Voy a hacer mi higiene de manos, que es con agua y con jabón debe de durar de 40 a 60 segundos, ¿ok? Primero van a ser palmas, luego siguen torsos, después siguen espacios interdigitales. Este nos falla mucho, ¿eh? Después de los espacios interdigitales siguen nudillos. Y en los nudillos antes girábamos, actualmente ya no, ¿ok? Hacemos el barrido de los nudillos y luego siguen pulgares. Pulgares haciendo este barrido y por último los lechos unguiales, ¿ok? La colocación del primer par de guantes y antes de que continuemos con esto, ¿cuál es con lo que debe de contar el equipo de protección personal? El equipo de protección personal debe de constar, ya lo habíamos mencionado, debe de constar de 2 pares de guantes. Al principio nos decían, uno de los pares de guantes tiene que ser de nitrilo. La verdad es que no en todas las instituciones tenemos guantes de nitrilo, no importa,
Nosotros utilizamos 2 pares de guantes, algunos pueden ser de cartera y otros de látex, ya ustedes, dependiendo del recurso, pero si no, con que sean de látex ambos, está más que perfecto. Ahora, quiero aclarar, hay ciertos centros en donde ya no utilizan guantes de látex para la atención con pacientes COVID. Solamente si hay un procedimiento generador de... Espérenme tantito, déjenme aquí silenciar un micrófono. Ok, ya no nos está haciendo interferencia. Solamente en procedimientos que sean generadores de secreciones o de aerosoles, ¿ok? Que sea por contacto, ya lo habíamos mencionado, en que sean por contacto, ¿ok? Si no hacemos ninguna de estas tareas asépticas, en algunas instituciones, para ser específicos, en el Instituto Nacional de Infecciones Respiratorias, en el INER de la Ciudad de México, que atiende a muchísimos pacientes con COVID y a muchos pacientes de enfermedades respiratorias, empezaron a implementar esto. Y en algunas instituciones, solamente en tareas asépticas invasivas o procedimientos invasivos, se utilizan los guantes. Pero para los que todavía no los siguen proporcionando, maravilloso, ¿ok? Si los tenemos, adelante. Consta 2 pares de guantes. Este es un kit que me proporcionaron en mi unidad. 2 pares de guantes, una bata desechable de manga larga, una mascarilla N95 y aclarando, mascarillas N95 solamente para pacientes que tenemos contacto directo y que es generación de aerosoles. Un gorro quirúrgico, que puede ser el uso de gogles o también puede ser un protector facial, una careta. Y en algunas instituciones también nos proporcionan un par de botas, en algunas, no en todas, ¿ok? Pero en algunas instituciones nos llegan a proporcionar nuestro par de botas. Algo que también es importante aquí, nuestro alcohol gel, ¿ok? Necesitamos un alcohol gel, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, primero que nada, la higiene de manos, ¿ok? Ya hicimos higiene de manos y va a ser la colocación de nuestro primer par de guantes, ¿ok? Yo me voy a colocar mi primer par de guantes y debe de ser esta colocación del primer par de guantes. Acuérdense, la técnica aquí no tiene que ser estéril. La técnica debe ser una técnica aséptica, no tiene que ser estéril. Lo que necesitamos aquí que sea protector. A menos que vaya a realizar un procedimiento invasivo, entonces ahí sí necesito una técnica estéril. Pero yo que me voy a colocar mi equipo de protección personal, mi primer par de guantes, ¿ok? Me hice mi lavado de manos, me coloco mi primer par de guantes. Y me dice que me voy a colocar mi bata, ¿ok? Me voy a alejar un poquito aquí para que me puedan visualizar. Y me voy a colocar, no me quito los audífonos para que tengamos un mejor audio. Tenemos nuestra bata, que puede ser de algodón, que puede ser desechable y principalmente tiene estas mangas. Ahorita se lo estoy mencionando yo, pero vamos a ver un video en específico, ¿ok? Yo voy a colocarme esta bata sobre el par de guantes. Me coloco mi bata y la fijación de la bata aquí importante. La fijación de esta bata tiene que ser una fijación que debe de ser de lado. No debe de ser una fijación por la parte de enfrente. Tiene estas banditas. Yo no tengo que fijarla por la parte de atrás o por la parte de enfrente. Esta fijación tiene que ser de lado. ¿Por qué de lado? Es como menos o disminuimos el riesgo de contagio, ¿ok? Ya la fijé. Debo de verificar que esta bata me quede perfectamente bien, ¿ok? Puedas ver que está en una adecuada forma. Yo me la coloqué muy bien, ¿ok? Muy bien. Ya que me coloqué esta bata, me voy a colocar mi cubrebocas quirúrgico o respirador, ¿ok? Ya lo habíamos mencionado. La técnica adecuada de la colocación del respirador es
que yo voy a colocar mis manos por debajo de las bandas. La colocación va a ser del mentón hacia el tabique nasal y la banda que está más cercana al mentón va a ir hasta la parte del cuello, ¿ok? Y la otra banda va a ir por encima de la región occipital. Tengo que hacer el ajuste de esta mascarilla, del tabique nasal y corroborar que no haya fugas, ¿ok? Déjenme por acá silenciar nuestro micrófono que está haciendo interferencia. Ok, muy bien. Ya que yo me coloqué esta mascarilla, va a ser la colocación de los gogles o de las caretas. Importante aquí, si yo utilizo lentes de pasta, yo necesito de unos lentes para poder visualizar mejor, por favor, no utilicen gogles. La recomendación aquí es que si utilizan lentes de pasta, utilicen una careta, ¿ok? Y va a ser la colocación de la careta. ¿Ok? Yo me voy a colocar mi careta. Si utilizo lentes de pasta. Si no utilizo lentes de pasta, puedo utilizar los gogles perfectamente. Puedo utilizar siempre la colocación de los gogles. Yo voy a colocar, a sujetar de la parte de enfrente y hacia la parte de la región occipital. ¿Ok? Y voy a ajustar mis gogles. Muy bien, perfectamente. Ya sellé mi mascarilla, me coloqué mi protector facial, que puede ser gogles o que puede ser careta. No utilicen los dos. ¿Por qué no utilizar los dos? Porque si utilizo los dos, créanme que la visión es prácticamente nula. Y eso es todavía más peligroso, porque por una reacción del ser humano, lo que hacemos cuando no vemos es tocarnos la cara. Y eso puede ser todavía más peligroso. Ok, ya me coloqué yo mi protector facial, ya sea la mascarilla o los gogles. Y por último, me voy a colocar el gorro. ¿Ok? Me coloqué mi protector facial y me voy a colocar el gorro. El gorro debe cubrir todo el cabello y aquí, manita sentada. los oídos. ¿Ok? Y tiene Déjenme otra vez silenciar por acá nuestro micrófono que está haciendo interferencia. Aquí está. La mañana Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces, esta es la colocación. Ok, aquí tenemos nuestro banner en donde nos especifica que esto es lo más sencillo. De hecho, la colocación es el procedimiento más sencillo. Ok, voy a bajar un poquito para que me puedan escuchar mejor. Este es el procedimiento más sencillo en cuanto a la colocación del equipo de protección personal. Muy bien. Hablando del retiro, les había mencionado que regularmente para la colocación son 7 pasos y para el retiro va a ser el doble principalmente, ¿ok? Porque ahorita vamos a ver por qué el doble. Primero que nada, después de la colocación de mi equipo de protección personal, cuando yo ya lo tengo, pues el último paso que nos faltó hacer y que nadie me hizo la observación fue la colocación de ¿qué? De mis segundos guantes, ¿cierto? Nadie nos lo hizo saber. Quiero mencionar que estos segundos guantes siempre deben de ir por encima de la bata. Los segundos guantes siempre deben de ir por encima del puño de la bata. Hay quienes en algún momento, en esta colocación del equipo de protección personal, lo que hicieron fue que en estos segundos guantes que quedaban por encima de la bata, nos pusiéramos tela adhesiva. Déjenme decirles que eso es incorrecto. Lo que puede provocar la tela adhesiva es que pueda dañar mi equipo de protección personal. ¿Por qué? Si yo tengo una tarea aséptica con mi paciente, un procedimiento invasivo, lo que yo hago es utilizar estos guantes, me hago lavado de guantes entre el contacto con el paciente o de alguna tarea aséptica o un procedimiento invasivo, y lo que hago es desechar
estos guantes. Entonces, si yo le pongo cinta, al yo abrir quitar esa cinta para colocarme otros guantes, entonces en ese momento puedo dañar mi equipo de protección personal. Por eso es que no se recomienda que después de los segundos guantes que cubren la bata, se coloquen cinta. No lo hagan, por favor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es el retiro del equipo de protección personal. ¿En dónde vamos a retirarnos el equipo de protección personal? En el área delimitada. Ok, ya que tenemos nuestro equipo de protección personal, lo primero que yo debo de hacer es empezar a retirarme el equipo de protección personal. En el área delimitada, de preferencia que tengamos a un compañero que pueda estarnos vigilando y si no, tener este banner. Se los vamos a compartir para que ustedes puedan tenerlo en esta área, probablemente ya lo tengan. Y vamos a hacer el retiro del equipo de protección personal. Primero que nada, voy a lavarme mis guantes con alcohol gel. ¿Ok? Yo aplico alcohol gel y voy a iniciar lavado de guantes. Primero van a hacer palmas. Ya que lavé palmas, van a ser dorsos, espacios interdigitales, nudillos, pulgares y lechos unguiales. Ok, aquí tenemos una técnica o recomendación para que puedan quitarse los primeros guantes. La técnica es que ustedes junten sus manos de esta manera, como si pusieran palma con palma y tomen los guantes de la parte como si lo pellizcaran. ¿Para qué? Para que cuando ustedes jalen el guante, se dieron cuenta que se metió un guante dentro del otro y en ningún momento yo tuve contacto con estos guantes, ¿ok? Si se dan cuenta, quedó uno dentro del otro, ¿ok? Y este lo voy a destinar, yo ya tuve contacto con un paciente COVID positivo, lo voy a depositar en mi contenedor de bolsa roja y lo coloco en el contenedor de bolsa roja. Cada que nos quitemos un aditamento del equipo de protección personal, me tengo que hacer lavado de manos o de guantes otra vez. Me coloco alcohol gel, me vuelvo a hacer lavado, palmas, dorsos, espacios interdigitales, nudillos. Lo estoy haciendo rápido, pero acuérdense que esto dura de 20 a 30 segundos. Nudillos, pulgares y lechos unguiales. Ok, ya que yo me quité los guantes, que es la parte más sucia de mi equipo de protección personal, me voy a quitar la segunda parte más sucia. ¿Qué sería la segunda parte más sucia? Díganme ustedes, ¿cuál sería la segunda parte más sucia del equipo de protección personal? La bata. La bata, muy bien. La bata es el segundo aditamento del equipo de protección personal más sucio. Entonces, ¿se acuerdan que lo habíamos abrochado de lado? Solamente lo que voy a hacer es desabrocharla de lado y la voy a retirar de la parte de enfrente y lo que voy a ir haciendo es enrollarla para que yo no tenga contacto con la bata en ningún momento. La retiro hacia enfrente, evitando que haga aerosoles, la retiro y la voy enrollando, ¿ok? Voy enrollando mi bata, la enrollo hacia enfrente. Enrollamos la bata y lejos de nuestro cuerpo y la colocamos en nuestro contenedor. Muy bien. De bolsa roja. Otra vez, lavado de manos, ¿ok? Vuelvo a aplicar alcohol gel, palmas, espacios interdigitales, perdón, nudillos, luego siguen espacios interdigitales, dorsos, perdón, espacios interdigitales, nudillos, luego siguen pulgares y por el último, lechos unguiales. Ya que yo me retiré mi bata, ahora me voy a retirar el gorro. Y el gorro me lo voy a retirar, voy a hacer una pequeña inclinación y de la parte
posterior hacia enfrente y lo voy a desechar en mi bolsa recolectora. Ya me quité el gorro, otra vez me vuelvo a hacer lavado de manos. Me aplico alcohol gel y palmas, dorsos, espacios interdigitales, nudillos, pulgares y lechos unguiales. Ya que yo me retiré el gorro, ahora me voy a retirar la mascarilla facial, que puede ser careta, que puede ser gogles. La recomendación aquí que les hacemos, por favor, deténganlo de la parte de enfrente. Yo ya me lavé los guantes, las manos. Deténganlo. ¿Para qué lo detenemos? Me inclino un poco, lo detengo y de la parte posterior hacia enfrente. ¿Por qué? La recomendación es de que detenga los gogles. Hay quien me dice, ¿y eso no me podría contaminar más? No, nunca estoy tocando la cara ni nada. Lo que detengo son los gogles. Si yo no, como esto es elástico, si yo no detengo esos gogles, me puedo subir o que pueda tener un roce con las mucosas, en este caso con los ojos. Entonces, yo les recomiendo, por favor, que cuando se vayan a quitar el protector facial, sí, con la mano no hábil, lo detengan. Inclinamos un poco la cabeza y retiramos, ¿ok? Estos van a ir a nuestra solución clorada al 10%. Este es el equipo reutilizable. Lo colocamos en nuestro contenedor con solución clorada al 10%. Otra vez me vuelvo a hacer lavado de manos, palmas, dorsos, espacios interdigitales, nudillos, pulgares y lechos unguiales. Y ahora sí me voy a retirar mi mascarilla. Y para la mascarilla también es recomendación que podamos detenerla. ¿Por qué? Las bandas son elásticas y también pudiera haber este contacto con mucosa. Entonces, al yo detener mi mascarilla, inclino un poco, me dice que voy a inclinar a unos 30 grados la bibliografía y voy a quitar estas bandas. ¿Ok? Quito la primera banda. Y quitamos la del cuello y en ese momento hacia enfrente voy a desechar mi mascarilla N95. Ya que me quité mi mascarilla N95, me vuelvo a hacer lavado de guantes, ¿ok? Palmas, dorsos, espacios interdigitales, nudillos, pulgares y por último, lechos unguiales, ¿ok? Esperen. Ya que hice yo este último lavado de manos, me voy a retirar mis últimos guantes, ¿ok? Estos guantes, ya les había mencionado la técnica, ponen una mano sobre la otra entre las palmas y lo que van a hacer es pellizcar el guante con ambas manos. Al pellizcar estos guantes permite que yo nunca tenga contacto con la parte exterior de los guantes. ¿Se dieron cuenta? Y los desecho. Me vuelvo a hacer mi lavado de manos, ¿ok? Con alcohol gel, palmas, dorsos, espacios interdigitales, nudillos, pulgares y lechos unguiales. Y en este momento me voy a trasladar a donde tenemos el tapete sanitizante o que puede ser una, ya sea que sea un tapete sanitizante, en algunos nada más tenemos unas trampas que les llamamos, que son jergas con cloro. Ahí es donde nosotros limpiamos nuestro calzado y directamente nos tendríamos que ir a realizar el baño, ¿ok? Para el baño también es importante, por cualquier situación, al quitarme el uniforme quirúrgico o el uniforme que yo contenga, siempre es importante que al retirármelo, yo hago hacia enfrente mi uniforme, agacho la cabeza y esto permite que no tenga contacto con este uniforme. Igual lo enrollo y lo voy a depositar en una bolsa especial. ¿Por qué? A veces es nuestro uniforme personal.
No siempre la institución nos da un uniforme y no siempre tenemos este uniforme. Si la institución no lo da, ellos le dan este manejo especial, les entregamos la bolsa y ellos le dan el manejo especial. Si yo me tengo que llevar este uniforme a mi casa, entonces lo retiro, lo coloco en una bolsa de plástico transparente de preferencia o si no de color. ¿Por qué transparente? Porque identificamos qué es lo que está dentro de la bolsa. ¿Ok? Ya lo coloqué en esta bolsa, llegando a casa yo lo voy a colocar en un lugar apartado de mis familiares en donde inmediatamente lo tendría que poner en una solución con agua y con jabón. ¿Ok? Para evitar la contaminación. Si fuera mi uniforme personal. ¿Ok? Muy bien. ¿Se dieron cuenta cómo los mismos banners nos van diciendo qué es lo que vamos retirando cada una de las situaciones? Importante aquí. Yo les pregunté a ustedes, ¿se dieron cuenta que lo fuimos quitando conforme al equipo más sucio al menos sucio que tuvo menos contacto con el paciente? Así es como lo vamos retirando. ¿Ok? Muy bien. Pero mejor aún, vamos a verlo. En las especificaciones del equipo de protección personal para familiares o visitantes, me dice que no forman parte de la población de riesgo para el COVID-19. Que sean capaces de riesgo, hablamos que no tengan ninguna comorbilidad, ¿no? Diabetes, hipertensión y alguna de estas que pudiera poner en riesgo la salud. Que sean capaces de usar el equipo de protección personal, que se permita la visita de una sola persona en el caso de que se permitiera, tener visita. En nuestro hospital actualmente no se permite tener visita. Y la duración de las visitas no supere de los 15 a los 30 minutos. Esto sobre todo en donde es en las pacientes que están graves y que sabemos que probablemente no van a sobrevivir si se les permite pasar al familiar. Ok. Para las personas que acompañan a pacientes dependientes, o sea que no pueden valerse por sí solos, se puede autorizar a un acompañante en la hospitalización. Debe ser mayor de edad y debe de poder utilizar el equipo de protección personal. Muy bien. La disposición de los materiales retirados del equipo de protección personal, los gogles y las caretas se depositan en un recipiente para su limpieza y desinfección con solución clorada al 10%. 10 mililitros de alcohol en un 10 litros de agua. ¿Ok? Es la dilución. Importante. Esta dilución no es para rociar al personal, ya lo habíamos mencionado, que los sanitizantes, sobre todo las soluciones cloradas, no se aplican. A veces te le decimos, cierra los ojos. Y empezamos a rociarlos con esta solución clorada. Esta solución es un desinfectante, es para materia no viva, no para rociar a los compañeros, ¿ok? O a las personas. Los guantes, la bata desechable, el cubrebocas quirúrgico y el gorro desechable usados en áreas COVID se depositan en bolsa verde. Se requerirá bolsa roja cuando el desecho contenga sangre. Hablando de los pacientes que son con COVID, que ya los tenemos con cubrebocas, regularmente a los pacientes con COVID, curiosamente, al paciente con COVID le damos un cubrebocas de los más sencillos y el personal de salud utiliza los cubrebocas N95, nos ha pasado y nos pasó. La recomendación aquí es que el N95 lo tenga el paciente. ¿Para qué? Por si tose o hay producción de gotas y demás, no empiece a contaminar el ambiente, ¿ok? Las superficies y demás. Entonces, para los pacientes que son confirmados de COVID y que nosotros no tenemos alguna producción de aerosoles, podemos utilizar, aquí nos los menciona, un cubrebocas quirúrgico tricapa, ¿ok? Y hemos visto que los cubrebocas, de hecho, hay un estudio, precisamente, si ustedes lo buscan así como mascarillas respiratorias, Cielo. ¿Por qué les menciono tanto esta página de Cielo? Ahorita se las voy a proyectar para que la puedan visualizar. Cielo es una de las principales referencias bibliográficas para la actualización y realización de las guías de práctica clínica. Entonces, es una de las principales fuentes
científicas que actualmente utilizan las guías de práctica clínica médicas o de enfermería como referencia bibliográfica, porque tienen diferentes estudios científicos y están validadas científicamente. Por eso es que la recomendación es que ustedes verifiquen esta información de estas referencias bibliográficas. EScielo, empieza así con ese. EScielo. Puede ser la de Cuiden, así, tal cual Cuiden. La de Pan American también son de las principales referencias bibliográficas en Internet que nos pueden servir. Y ahí, así ustedes le ponen mascarillas respiratorias, EScielo, y les va a salir este análisis que se le realizó a las mascarillas quirúrgicas tricapa. No sé si han escuchado este mito de que ponte 2 mascarillas tricapa o hasta 3. Pues la evidencia científica me dice que una mascarilla tricapa me cubre el 85% de filtración. Cuando yo me pongo 2 mascarillas tricapa, me va a cubrir el 89%. Prácticamente no aumentó en nada, solamente el 4%. Y esto la evidencia científica me dice que no es necesario que yo me ponga doble mascarilla tricapa. Con una es más que suficiente, con 2, vamos, la filtración de aire no quiere decir que sea mejor y a veces la respiración se vuelve más dificultosa para el personal y no fijan indudablemente en toda la superficie de la cara. ¿Ok? Los guantes desechables, la bata desechable, el respirador N95 o equivalente, el gorro desechable usados en áreas COVID se depositan en una bolsa roja. En un paciente que es COVID confirmado y que estuvimos en contacto directo con él, todo esto va en una bolsa roja. ¿Qué? Estuvimos en contacto. ¿Se acuerdan que les mencioné que había compañeras asistentes médicas que solamente se ponían el equipo de protección personal para asomarse, para ver que estaba el paciente y que después de que salían, se hacían todo el retiro del equipo de protección personal y ese equipo lo desechaban en la bolsa roja? Estas compañeras tuvieron contacto con el paciente con COVID-19. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tuvo contacto? No, hombre, qué participativos son, ¿eh? Solamente le pregunté a uno. Ok, no se preocupen. Ok, no tuvo contacto. Aquí es donde empezamos a tener esta deficiencia del recurso. ¿Por qué? Porque creemos que el colocarnos, hay quienes utilizan hasta 2 equipos de protección personal, la misma persona con el mismo paciente, 2 o 3 equipos de protección personal, ¿no? Entonces, no es lo recomendable. ¿Por qué les voy a decir que no es lo recomendable? Más del 66% del equipo multidisciplinario, sobre todo del equipo de salud, se contaminó más al retirarse el equipo de protección personal que al colocárselo o al tener contacto con el paciente, sobre todo al hacer procedimientos invasivos. Hubo más contacto o más contagio al retirárselo. Por eso es que al retirárselo es tan importante. Es importante colocárselo, porque si yo me coloco mal el equipo de protección personal al retirármelo, me voy a hacer bolas, por ahí dicen, ¿verdad? Me hago pelotas y seguramente es muy probable que me contamine. Por eso es que la colocación es indispensable, ¿ok? Pero, ¿cuál es lo que va depositado en la bolsa roja? Solamente el equipo de protección personal que tuvo contacto directo con el paciente con COVID. No al que haya entrado a la habitación, no al que haya visto al paciente por fuera, solamente al paciente que estuvo en contacto con pacientes COVID. En este caso, ¿quién? Pues el personal de enfermería principalmente, ¿cierto? Que es quien nos encargamos del cuidado. Muy bien. Por favor, tómenle foto a este documento, a este logotipo que tenemos aquí. Espérenme tantito porque aquí, desde hace rato tengo una línea y no me dejaba ver. Ya. Tómenle foto a este. Si directamente tienen ahí para escanear estos códigos,
su aplicación, su teléfono, la cámara tiene directamente para que ustedes puedan escanear este código, les va a mandar directamente a una página de Google Drive. En esta página de Google Drive, ustedes van a descargar tanto la presentación como todos los documentos y los banners que utilizamos para esta presentación. La verdad es que la presentación de aquí tiene las letras muy pequeñitas y demás, pero quiero comentarles que trae unos banners que son maravillosos, que nos sirven muchísimo. Voy a dejar de compartir esta para que les pueda mencionar o pueda enseñarles esta otra página, en donde viene todo lo del equipo de protección personal. Y la recomendación es que ustedes tengan estos banners colocados en áreas en específico. Si yo tengo un área en específico en donde me va a ayudar a que yo pueda colocarme el equipo de protección personal, la recomendación que les hacemos es que ustedes puedan colocar estos banners en estas áreas en específico. Ahora sí, déjenme compartirles aquí mi pantalla para que ustedes puedan visualizar esta. Ok, déjenme aquí compartirla. Y ahorita me va a decir que se está compartiendo. En cuanto puedan visualizarla, me dicen si ya la pueden visualizar. Ya se puede ver. Ok, aquí Ya. estos banners son importantísimos. La gran mayoría del personal, no solamente de enfermería, hablando de los alumnos y de las personas, somos más visuales. Lo que nosotros aprendemos de manera mejor es visualmente. A veces hasta decimos en los libros, uy, este ni me gusta, no tiene ni dibujitos, ¿verdad? Ah, pues estos banners precisamente se basan en estos diagramas, estos dibujos que nos permite. Y dice, antes de colocarse el equipo de protección personal para atender a pacientes confirmados o sospechosos con COVID-19, es fundamental que se retire anillos, pulseras, collares, esmalte, uñas de acrílico, así como reloj de pulso. Además, debe mantener el cabello recogido, evitar el uso de teléfono celular durante la atención. Y aquí ya nos menciona paso por paso qué es lo que tenemos que realizar. Higiene de manos, colocación de primeros guantes, colocación de la bata de manga larga impermeable o de algodón, también nos menciona. Si no tenemos bata desechable, puedo utilizar una de algodón de las que tenemos en el hospital, de las batas quirúrgicas sobre todo, ¿ok? Que debe ser de manga larga. Colocar el cubrebocas quirúrgico o respirador y nos habla ahí que el paso 5, colocar gogles o careta. Dice gogles y careta. Ya la recomendación es, si yo utilizo lentes, que sea la careta. Si no utilizo lentes, pueden ser los gogles. Estos gogles son algunos, ahora ya hay unos muy modernos, de hecho, algunos que ya nos podemos comprar carísimos de París por ahí y muchos de nosotros los llegamos a tener. Sí, importante aquí, para las mascarillas N95, que sean N95. Podemos tener las más caras. Hay una frase que me encantó. El equipo de protección personal no depende del precio. El equipo más caro no es el que mejor te protege. Lo que mejor te protege es la técnica con la cual te lo colocas, lo utilizas y te lo retiras. No tiene que ser el más caro, ni el mejor. El que sí tiene que ser mejor utilizándolo es el personal de la salud. En este caso, nosotros como personal de la salud, ¿ok? El colocar el gorro desechable, los segundos guantes y verificar que mi equipo me haya quedado. Dice, en caso de procedimientos que requieran un ambiente estéril, por ejemplo, colocación de catéter o procedimientos quirúrgicos, se debe de utilizar como si fuera un procedimiento habitual. Yo voy a utilizar sobre mi bata que me coloqué una bata estéril y unos guantes estériles para realizar un procedimiento invasivo, ¿ok? O un procedimiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que estoy en un área quirúrgica, además de utilizar mi equipo de protección personal, me tengo que poner la bata quirúrgica con la técnica quirúrgica estéril y otros guantes, ¿ok? Esto es sobre todo para las compañeras que están en quirófano. Y sí, me ha tocado, pobrecitas, terminan bañadas en sudor, asadas y demás, no antes deshidratadas, pero es
el equipo de protección adecuado, solamente para pacientes COVID confirmados, aclaro. ¿Ok? Este es uno de los banners, este es para la colocación y nos habla de la bibliografía Instituto Mexicano del Seguro Social y habla sobre todo de la guía para el uso del equipo de protección personal, no solamente para el IMSS, sino de la Secretaría de Salud. ¿Ok? Este es por parte de la Secretaría de Salud. Déjenme quitar esta y cerrar esta pestaña actual. Y espérenme, déjenme dejar de compartir esta y ahora les voy a compartir esta página. Permítanme tantito para que ustedes lo puedan ver. Y esto es en cuanto al equipo de protección personal. Aquí está. Quiero mostrarle este de las sustancias químicas y sobre todo hablando esta es directamente la página de Cielo. La voy a compartir para que puedan visualizarla. Aquí está. Esta es una de nuestras referencias bibliográficas. Ya estamos por terminar, permítanme. Les voy a robar solamente unos minutitos, sobre todo para que estemos de dónde es que se saca toda esta información. Esta es la página de Cielo, aquí está. Es Cielo Perú, pero hay de México, de España, de diferentes partes del mundo, ¿ok? Y es una de las principales referencias bibliográficas para las guías de práctica clínica. Esta tabla era la que quería mostrarles, en donde dice, tabla 1 modificada en la lista de desinfectantes contra SARS-CoV-2 de la United States, de la agencia de protección para las enfermedades virales. Y me habla del amonio cuaternario, del peróxido de hidrógeno y del hipoclorito de sodio del cloro. Y todos me dicen que su tipo de formulación es diluible y sitio en el que se debe de utilizar, dice nivel hospitalario institucional y algunos nos mencionan que en casa. Y la superficie, nunca dice que en humanos, dice que en superficie. Duro, no poroso. Duro, no poroso, todos nos dice duro, no poroso. Ahora, esta otra tabla dice efectos adversos de las sustancias químicas utilizadas en la elaboración propia, o sea, nosotros mismos los elaboramos. Y nos habla igual del amonio cuaternario, del peróxido de hidrógeno y del hipoclorito de sodio. Y nos habla qué reacción ocasiona en la membrana ocular, en la región dérmica, en la región oral y en la inhalatoria. Y para aquellos que nos gustan que nos bañen con hipoclorito de sodio, aunque esté diluido, dice que al contacto o al inhalarlo, al contacto se convierte en ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Sensación de un cuerpo extraño en la garganta, creo que todos lo hemos sentido alguna vez que nos rociaron con esta solución. Quemadura de la vía aérea, disnea, tos, neumonitis química, que son de las que nos puede ocasionar y muchos otros daños, aparte el cloro a la larga puede ser cancerígeno. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas. Se dieron cuenta que aquí la única que no nos menciona es el alcohol al 70 o al 90%, porque es una de las sustancias que nos puede ayudar mucho. Por aquí tenemos no se debe aplicar sustancias químicas de manera directa a los seres humanos en el ámbito extrahospitalario ni intrahospitalario. Y valorar los dispositivos usados con este propósito, ya que conduce a efectos nocivos a la salud y crean una falsa sensación de protección en las personas, lo que puede desviar su atención en las medidas básicas que brindan seguridad y eficacia, comprobadas como el distanciamiento social, lavado de manos frecuente, uso de mascarillas y técnica de etiqueta en el estornudo. Y el equipo de protección personal, indudablemente. Nos crean esa falsa sensación de protección y nos desviamos de que creemos que porque ya nos rociaron, no me tengo que tener una técnica adecuada para el retiro del equipo de protección personal. No se los quise poner en la diapositiva porque querían que vieran directamente de la página de dónde lo estamos sacando, ¿ok? Y esta está respaldada
No solamente por esto, ok. Si se dan cuenta, la referencia principal es la Organización Mundial de la Salud en el coronavirus, la infección por SARS-CoV-2, principalmente la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de esto también nos habla del Departamento de Emergencia de Cuidados Críticos y de la CDC. Por aquí nos mencionaba la CDC, en esta me parece que no, ¿ok? Pero quería mostrarles esto para que ustedes vieran de dónde. Esta es una de las principales referencias bibliográficas que utilizan las guías de práctica clínica. Se los vuelvo a mencionar. Muy bien, ahora sí. Quiero que pasemos a esta área de retroalimentación, ¿ok? Si hay alguna cuestión, alguna inquietud, duda por parte de ustedes, este es el momento. Esta plataforma me encanta porque ustedes pueden interactuar en esto. Entonces, si alguien necesita mencionarnos algo, por favor, ahí pídanos, por favor, la participación y con gusto se la damos. Todos nos quedamos mudos, ¿verdad? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie? ¿Todo quedó claro, claro? Me parece que en el chat hay una pregunta, Ah, ok. profesor. Perdón, Dice perdón. tiempo de uso del equipo. Ah, ok. Tiempo de uso del equipo. En cuanto al tiempo de uso del equipo, vamos, lo habíamos mencionado. El tiempo de uso del equipo, de vida del equipo, no quiere decir, la bata es impermeable. De hecho, la mascarilla N95 o las mascarillas tricapa quirúrgicas son impermeables. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de vida no tiene un tiempo de vida como tal, a menos que lo que yo estuviera haciendo con la mascarilla es tocarla todo el tiempo, que yo estuviera tocando la mascarilla, entonces va a perder su forma y la impermeabilidad. Y aún así, no pierde su impermeabilidad, ¿ok? Cosa que no hacemos, entonces, en específico, un tiempo de vida no tiene. De hecho, si ustedes compran una mascarilla N95 o mascarillas quirúrgicas, el tiempo de caducidad son años, años, años. Si se refieren al tiempo que puede caducar un equipo, nos referimos a años. Y eso es porque se deteriora con el paso del tiempo. Pero si se refieren en cuanto a los cuidados, no tiene un tiempo de caducidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo yo tendría que retirarme mi equipo de protección personal? Después de que tuve contacto directo con un paciente con COVID-19 y que ya no le voy a brindar más cuidados, o en este caso que por alguna situación tuviera que dejar a este paciente y tuviera que salir de esta sala y tuviera que desplazarme hacia otro lugar, en ese momento voy a retirarme el equipo de protección personal y lo voy a desechar, ¿ok? Si tuviera que volver a ingresar, tendría que utilizar un nuevo equipo de protección personal, ¿ok? ¿Por qué? Si yo ya tuve contacto directo con el paciente, ya sea por contacto, por gotas o por aerosoles, ese equipo yo no ya podría volverlo a reutilizar, ¿ok? Pero solamente estoy hablando en pacientes confirmados con COVID y que tenemos contacto directo. Si se refieren al equipo, al tiempo de vida, de las mascarillas, sobre todo, las mascarillas, las batas quirúrgicas. De hecho, aquí yo tengo mi bata quirúrgica y me dice que la caducidad es enero del 2026. Esta viene en una bolsita, regularmente estos las esterilizan con gas, el equipo que nos lo dan viene estéril y ya sea de algodón, también las esterilizan. En las de algodón, el tiempo de vida de una bata de algodón es de 7 días. Entonces, podríamos decir que en las batas de algodón es de 7 días, en las batas desechables años, en las mascarillas quirúrgicas o N95 también son años. A eso se refieren con el equipo el tiempo de vida de un equipo de protección personal. ¿Ok? Solamente que tuviera
contacto directo con el paciente y que tuviera que salir del área, lo desecho y sí tendría que volver a utilizar un nuevo equipo de protección personal. Pero quiero que mencionarles que el tiempo de vida es de años, ¿ok? Esto habla de que la caducidad, ¿sí? ¿Sí quedó resuelta la pregunta? Ahí nos preguntaba Raimundo. Raimundo, quiero preguntarte si quedó resuelta esta pregunta. Creo que no nos escucha por ahí Raimundo, pero muy bien. ¿Alguien más? Espero que haya quedado resuelta y si no, por ahí nos lo hará saber, ya sea a través del chat o tomando la participación a través de la voz. ¿Alguien más tiene algún comentario, duda que podamos aclarar en cuanto al equipo de protección personal y su colocación y retiro? Todo claro, profesor Raimundo. Sí, muy amable. Sí, ok, perfecto. Eso era en cuanto al tiempo de vida. Espero que haya quedado eso. Lo importante aquí es, si ya tuvo contacto y que fue un paciente confirmado con COVID, entonces sí tendría que colocarme otro. Ese ya no me sirve porque pues, ya tuvo contacto. Entonces, pero tiempo de vida sí, si no tuvo contacto con un paciente con COVID, es dependiendo de la fecha de caducidad. Muy bien. ¿Alguien más? Muy ¿Alguien más amable. no, ¿de qué? Para eso estamos. Ok. ¿Alguien más que tenga por ahí preguntas? Ángela Solano por aquí nos puso sí, pero no nos dice. Ok, por aquí tenemos una de Beatriz. Dice, ¿las botas en qué momento se colocan? Muy bien, no lo mencionamos, pero las botas las puedo colocar cuando yo me hice la colocación del equipo de protección personal, me las puedo colocar en el momento que voy a entrar al área, ¿ok? Ya me coloqué todo el equipo, en ese momento me coloco las botas. Hay quien dice, pero yo ya estoy bajando los guantes o ya me estoy agachando. Acuérdense que no es una técnica estéril, es un equipo de protección personal. Lo que queremos es que esté limpio, no estéril. Quiero aclarar esta situación. Yo me las puedo colocar al fin, me coloqué todo el equipo de protección personal, al final me coloco estas botas. En el retiro, cuando es el retiro del equipo de protección personal, lo último que nos retiramos son nuestro primer par de guantes que nos pusimos, el primero o el último que nos vamos a retirar. Antes de que yo me retire este par de guantes, en ese momento me quito mis botas. La técnica, no lo mencioné, pero para quitarme mis botas quirúrgicas, de preferencia siempre, nunca agachen la cara. Ok, me puedo sentar, sí, me puedo recargar en la pared, si no tengo una silla, me recargo en la pared y en este momento retiro mis botas y me paso hacia la trampa, ¿ok? Ya que me retiré las botas, me hago otro lavado de manos y entonces me retiro los últimos guantes, ¿ok? Ese es el momento en el que me coloco las botas me las puedo colocar. Hay quien se las coloca al inicio, se las coloca al final. La verdad es que la Secretaría de Salud no recomienda el uso de botas, si ustedes se dieron cuenta. Algunas instituciones lo aplican, ¿eh? Y es válido. Si a ustedes les dan el recurso, las botas te las puedes poner al inicio o al final de la colocación del equipo de protección personal. Es válido, ¿ok? Puede ser al inicio, puede ser al final. Pero al retiro, sí tienes que ser el último, bueno, previo a que te quites los últimos guantes, sería el penúltimo equipo de protección personal que te retiras. Te retiras las botas y al final te haces lavado de manos, te retiras los últimos guantes, te vuelves a hacer lavado de manos y entonces ahora sí nos retiramos, ¿ok? No lo mencioné tanto porque, vamos, no lo recomienda la Secretaría de Salud, pero en el área quirúrgica sí utilizamos botas. Entonces, ¿en qué momento me la pongo? Cuando voy a entrar al área quirúrgica. ¿En qué momento me la voy a retirar? Antes de que me retire los últimos guantes. ¿Ok? Muy bien. Espero que haya aclarado esta duda, Beatriz. Ok, ¿qué tan recomendable es utilizar el overol en lugar de bata desechable? Miren, de hecho, puede ser recomendable, sí. No se recomienda tanto, el overol sobre todo lo utilizábamos en áreas críticas. ¿Qué áreas críticas? En la terapia intensiva o en un área donde teníamos muchos pacientes con COVID, que no solamente atiendo a uno, estoy atendiendo a uno, me hago lavado de manos o me cambio mis guantes y atiendo a otro. Entonces,
en estas áreas se recomendaba. El overol, la verdad es que nos ayuda, pero también nos deshidrata más, sobre todo en una jornada larga y que yo tengo que hacer procedimientos importantes. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué dejamos de utilizar el overol y por qué la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud también nos dice que no es necesario el uso del overol? La CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, también, y la Secretaría de Salud también. ¿Por qué? Uno de los principales que hemos identificado, que es el de menor contagio, es el de contacto. ¿Cuáles son los dos principales? Por gotas y por vía aérea. El principal, por vía aérea. Todo aquello que produce aerosoles, que yo tenga que entubar al paciente, aspiración de secreciones, que yo tenga que ponerle micronebulizaciones. Las micronebulizaciones antes ni decíamos, bueno, mi paciente tiene micronebulizaciones y no veíamos que fuera algo tan grave o que pudiera ocasionar aerosoles. Pues sí, la oxigenoterapia también es otro de los que provoca aerosoles. Entonces, él se encontró que no es una de las principales el de contacto, ¿ok? Sí, al inicio de la pandemia no teníamos estas precauciones, sobre todo de lavado de manos, y por eso era que el contacto tenía mucho que ver porque nos llevábamos mucho las manos a la cara, nos tallábamos los ojos, nos metíamos los dedos. Hay quien cuenta el dinero y está contando el dinero y se chupa los dedos. Hay quien pasa el periódico y se está chupando los dedos. Entonces, por eso es que era una de las principales. Actualmente, si ustedes se dan cuenta, casi nadie se toca la cara. Casi nadie se chupa los dedos. Entonces, por eso es que ha ido disminuyendo esto. Identificaron que el de contacto no es una de las principales. No quiere decir que no sea una fuente de contagio, pero no es una de las principales. La principal o es por gota o por aerosoles. Por eso es que el uso del overol, lejos de que ayudara, perjudicaba al personal de la salud. Primero, provoca ansiedad. Yo lo usé mucho tiempo y el tener un overol, el que te cubre todo, que no te permite movilizarte del todo bien y que estás por dentro prácticamente deshidratándote, bañado y demás, no es del todo cómodo. Entonces, por eso es que ahora nos dice que utilicemos solo la bata en la atención al paciente con COVID, y ha disminuido mucho el riesgo de contagio. El overol también al quitarlo, era una de las principales causas de contagio en el personal de la salud. También tiene su técnica. Entonces, les voy a compartir 2 videos, por cierto, de la colocación y el retiro del equipo sobre todo de la colocación y retiro del overol para que lo vean. Pero por eso ya no se recomienda, ¿ok? No es tan recomendable porque ya vimos que si le ponemos atención a otras medidas específicas, el overol lo podemos dejar de lado. Con la bata es más que suficiente, ¿ok? Muy bien, espero que haya quedado también clara esa duda. ¿Alguien más? Muy bien, sí. ¿De qué, Beatriz? Espero que haya quedado claro. ¿Quién más tiene alguna duda, comentario? No, ya nadie más, seguros. Nadie. Muy bien. Por ahí nos ponen algún tip para que gogles no se empañen. Hay muchos, utilizamos muchos. De hecho, recomendaciones. Hay quien a los gogles así como de este tipo que yo tengo, les untan jabón sote por dentro y por fuera. Así de pasta, tal cual jabón sote, después se enjuagan y cuando nosotros los utilizamos, se empañan menos. Esa es una. Hay quien utiliza Fabuloso. Perdón por las marcas, pero por mencionar estas marcas, pero bueno, eh, multiusos que utilizamos para limpiar, ese también lo podemos utilizar. Hay quienes ya utilizan otro tipo de gogles
que no son precisamente de estos que a lo mejor nos proporcionan en las instituciones y que también nos pueden servir, ¿eh? La verdad es que la protección, estos porque quedan fijamente, pero hay unos que ya tienen aquí hasta valvulitas y cosas, vamos, mejores, ¿no? Hay quien utiliza las caretas estas de soldador que parece como un casquito. ¿Es recomendable? Depende. Si yo utilizo esa, no utilicen gogles. Si ustedes utilizan gogles, ya les mencioné, hay quien hasta utiliza los estos antiempañantes que les ponemos a los parabrisas de los carros, los venden en estas tiendas para autos y les un spray. Y funciona de maravilla, ¿eh? También ese ayuda mucho a que no se empañen los gogles. Entonces, pudiera ser alguno de estos tips para que en sus gogles no se puedan empañar, ya sea el jabón, el multiusos, y estos sprays para que no se empañen los parabrisas, también ayudan muchísimo, ¿eh? Eh, eh, Hay quien nos dice que el champú para bebé también, muy bien, buena recomendación. Hay quienes utilizan champú para bebé, está perfecto, eso también. Hay muchas recomendaciones, pero algunas de estas las hemos aprendido durante la práctica. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Espero que haya quedado antes de que, si alguien más, háganoslo saber ahí en el chat. Puede tomar la palabra, nadie ha hablado, ¿eh? Me la he pasado hablando yo y nadie nos quiere decir aquí, nadie quiere que escuchemos su melodiosa voz y demás. Pero quiero mencionarles, haciendo recapitulación, algo importante. De la definición operacional en cuanto a la disnea, la tos, la cefalea y la fiebre, que son de los principales signos en los pacientes con COVID. Actualmente con las nuevas cepas, no todos presentan eso. Hay quien nada más presenta odinofagia, hay quien ya no presenta la hipertermia, que era uno de los principales signos, ¿eh? Hay quienes, por eso es importante y sobre todo para los que estamos en primer nivel de atención y que atendemos esta población en general, que no sabemos si estuvo en contacto o no, lo ideal es preguntarle si en los últimos días ha tenido contacto con algún paciente sospechoso o confirmado de COVID. Eso nos amplía mucho el panorama para ver qué precauciones voy a tener con este paciente. Indudablemente, la que sí debemos de tener su patita, pero ya no me sale la otra. La que sí debemos de tener es la distancia, la sana distancia, ¿ok? Esa es una de las principales. Es que este me salió bien bonita, mira. Hablando por ahí tenemos un micrófono que nos interfiere un poquito, Si no pero me sale la otra pata. quiero mencionarles que hablando de la recapitulación que estamos haciendo, esa es de la definición operacional, de el equipo que tenemos que utilizar, lo mencioné, les voy a mandar la evidencia para que ustedes la tengan y sobre todo, pero se dieron cuenta que no solamente vamos a utilizar las KN95 en cuanto estemos en atención directa con un paciente con COVID sospechoso o confirmado y que sea una atención directa y sobre todo que haya el uso de aerosoles. ¿Para qué? A veces nosotros nos pasó y yo tuve COVID, mi esposa tuvo COVID, entonces nos atendíamos uno al otro. Ella también es enfermera. Nos atendíamos uno al otro. Yo aquí en cuanto tuvimos que estuvimos contagiados, usábamos la mascarilla tricapa. Porque aquí lo que se recomienda, sobre todo, es que con eso es más que suficiente. Puede tener tricapa el paciente y quien lo está atendiendo. ¿Cuándo debemos de usar una mascarilla KN95 en una generación de aerosoles? O sea, si yo le pongo oxígeno en mi domicilio, entonces sí, ahí tendría que utilizar una mascarilla KN95 porque estamos utilizando un generador de aerosoles. Si yo tuviera que darle presión positiva en casa, que no creo que todos en casa tengamos un ambú, ¿verdad? Pero sí, si le ponemos oxígeno en domiciliario, ahí sí hay que tener mucho cuidado y precaución en cuanto al uso de mascarillas KN95. ¿Ok? Muy bien. Ahí les voy a mandar esta diapositiva en donde les mencioné cuáles eran las intervenciones de enfermería generadoras de aerosoles. Se las voy a compartir, ¿ok? De hecho, si le tomaron foto al código QR, ese les manda un enlace directo.
Si le tomaron foto, no importa, después la pueden escanear. Si la escanearon desde este momento, se dieron cuenta que les mandó a un enlace directo y pueden descargar todos estos documentos, ¿ok? Para que tengan la información. Muy bien. ¿Alguien más que tenga dudas? Nadie más, nadie más, para que podamos dar por concluida esta sesión de la colocación y el retiro del equipo de protección personal. Nadie quiso comentar nada. ¿Qué les pareció la clase? Maestro, me pareció excelente, de verdad aprendí mucho. Gracias porque usted, con todo su conocimiento, pues nos la compartió. Muchas gracias. Ahora sí pues ya tenemos casi 2 años de entrar al área COVID y hay muchas cosas que desconocíamos, pero ahorita pues ya todas mis dudas se han resuelto. Gracias y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias y cualquier cosa ya saben, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios? Si no, para hacer el cierre de la clase, pasamos a darle la palabra a la maestra Isabel. Si nadie más tiene algún comentario, ninguna duda, entonces para que podamos hacer el cierre de esta sesión. Muy bien. Entonces, pasemos con la maestra Isabel, por favor, maestra Isabel, para que podamos dar cierre a esta sesión. Muchas gracias, profesor. Agradecerle de antemano que haya aceptado la invitación a participar con este tema tan importante y que sobre todo pues causaba bastante controversia en los profesionales de la salud, específicamente en el primer nivel de atención, por el desabasto que hay en cuanto a las mascarillas, en cuanto a los cubrebocas, en cuanto a las batas, pero creo que con su ponencia pues ha disipado muchas de las dudas. ¿Dónde vamos a aportar un equipo de protección completo? ¿En qué lugar? ¿Cómo utilizarlo? La colocación, pues ha sido bastante ha retroalimentado bastante en cuanto a la presentación, en cuanto a los conocimientos que se llevan los colegas y de verdad agradecida por su participación. Creo que los compañeros quedaron anodados, por eso ya no hicieron comentarios, pero sí es un grupo participativo. Una disculpa por la activación de los micrófonos, la interferencia, pero suele suceder. Muchísimas Ahora gracias. en estas clases virtuales sucede mucho. Sí, muchas gracias a los colegas que siempre han estado atentos a cada una de las capacitaciones o a las invitaciones que se han realizado a través del colegio que actualmente presido. Pues enhorabuena a todos, pasen excelente noche. Gracias, profesor. Espero que sigamos en contacto y que no sea esta la única ponencia que nos dé. No, claro que no, estaremos ahí en contacto y pues que pasen un excelente día a todos y indudablemente no dejemos de cuidarnos. Tienen las bases ahora, no solamente teóricas, prácticas, creo que en la práctica a veces ustedes son más expertos que nosotros, pero ya tenemos más información importante. Muchísimas gracias y excelente noche para todos, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.